Shabbat Shalom. Que el Eterno le bendiga. Que el Eterno sea bendiciendo nuestras vidas, la de ustedes y la del otro lado que ven a través de las redes. La para allá 41, Pinjas, fines, dice la Reina Valera, la que tenemos todos. Pinjas, fines. Y está en el número 25:10 hasta el 29:40, pero me voy a enfocar solamente en los primeros versículos para que entendamos qué sucedió acá, en esta enseñanza que tenemos que aprender. Una de las cosas, porque en esos 4 capítulos que estudiamos la semana podemos aprender muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en algo acá. Yahweh dijo a Moisés, oye, Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy, dice. Así que yo no lo destruiré en mi propio celo, por lo tanto yo le estoy dando mi pacto de shalom, de paz, haciendo un pacto con él en sus hijos, después de él, en un oficio de Cohen, será de ellos para siempre. El nombre, bien, ahí, porque después viene el nombre de los que, de a cuales él mató. ¿Por qué hizo esto? Acá vemos que Yahweh exalta a un hombre, honra a un hombre, bendice a un hombre en una forma sobrenatural de generación en generación, que es Pinjas. ¿Y por qué no honra? ¿Por qué no bendice de esa forma? ¿Por qué le habla a Moisés, al profeta, de esa forma diciendo, habla a un hombre y dile que con él yo voy a hacer pacto de shalom de generación en generación y él me va a servir como sacerdote, él y sus hijos de generación en generación? Porque él ha apartado mi furia, mi enojo de los hijos que yo tenía contra los hijos de Israel. ¿Por qué hace eso el Señor con un hombre? Con un hombre que no es Moshe, no es Aarón, no es Josué, no es ninguno de esos, es Pinjas. Y si vemos el relato en la Biblia de lo que es Pinjas, fines, no hay mucho que hablar. Pero acá vemos que Dios lo exalta. Dios, sobre todos los 3 millones que habían, exalta a este hombre. ¿Por qué? Ritualmente hablando, le puse la enseñanza de esta semana, Yuhebahei, Yahweh, honra a Pinjas por sus actos. Entonces, ¿por qué lo honra a Pinjas? Por sus actos, por su comportamiento, por su actitud. Tuvo celo. Tuvo celo. ¿Es celo bueno? ¿Y entonces por qué bendice a Pinjas? Tuvo celo por... Tuvo un celo bueno. Ah, celo santo. Bueno, Claro. un celo bueno. Celo santo, porque hay celos que no son de Dios. Pero Yeshua, ¿tuvo celo o no tuvo celo? Ah, tuvo. Tuvo celo, sí, Yeshua. Jesucristo, como lo conocemos. Se había ido. Tuvo celo. ¿Por qué tuvo celo? Cuando entró al templo y agarró y empezó todo el latigazo y tiró las monedas, dijo, he hecho la cueva de mi casa, la casa de mi padre, cueva de ladrones, dice. Y empezó a tirar todas las mesas, los cambistas. Eso es un celo santo por cuidar la santidad de Dios en el lugar santo de la vida. Y esto es lo que hizo Pinjas. Ahora vemos. Vamos a hablar, ¿por qué es que lo honró? ¿Se acuerdan cómo terminó la parashá pasada, Balak? ¿Por qué lo honra a Pinjas? Porque él asesina a un israelita y a una mujer de Madián, que estaban cometiendo lo que no tenían que cometer delante de Dios. Entró y a los dos los atravesó, porque estaban haciendo acto inmoral, contaminándose con un pueblo que no era pueblo y haciendo lo que no tenían que hacer, que ni siquiera la mujer, en adulterio, y los atravesó a los dos. Ese Pinja fue el que Dios enseguida le dice, llámalo, porque él ha detenido el furor. La ira, la muerte. El enojo que tenía con mi pueblo, él lo detuvo. Él tuvo que hacer con el pecado, deshacerlo. La raíz. Ritualmente hablando, ¿por qué le puse así, ritualmente hablando? ¿Qué estaba haciendo Pinjas en el momento de que
Dios habla a Moisés y le dice, habla a Pinjas y dile que yo hago un pacto de shalom con él porque él ha detenido mi furia. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pinjas? Un ritual. ¿Por qué me dicen un ritual? Porque si nosotros vamos a la parashá pasada, dice ahí, 25:6 de Número dice, justo entonces, a la vista de Moshe, presten atención, a la vista de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada del tabernáculo de testimonio. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pinjas? ¿Pero por qué estaba llorando? Por la rebelión del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Dios se había contaminado con Madián. Los versículos antes dice que Israel, dice que allí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Madián. Algo que el Señor dijo que no te juntes con yugo desigual. ¿Qué es yugo desigual? Que no es de tu misma creencia. Que no tiene a tu Dios como tu mismo Dios. Eso es yugo desigual. Que no opina como vos. Cuando no hay vos te juntas con una persona que no tiene tu misma creencia, que no practica las costumbres que te enseñan bien, Te estás contaminando. ¿qué va a pasar? Se van a pelear, van a discutir, va a haber problemas porque opinamos diferente, somos diferentes y vos haces, entonces ¿qué va a hacer? Una separación. Dios le dijo, no te juntes con otros pueblos, y ellos fueron y se juntaron con Madián. Por ejemplo, un musulmán con un cristiano. Exacto, porque tienen diferentes creencias. Y uno va a servir a Alá y otro va a servir a Jesucristo. Y ellos. ¿Va a haber acuerdo? Sí. No. En España tuve amigos que eran, compañeros de clase que eran musulmanes. Eran marroquí y musulmanes. Sí, te entiendo. Pero estamos hablando de yugo desigual en lo que es matrimonio más que nada. Dios dice que no hagas yugo desigual, porque van a terminar mal. Entonces los dos tienen que creer en el mismo Dios. Entonces este pueblo se había contaminado y entonces dice que la furia de Yahweh se encendió contra Israel y empezó, dice, una plaga. Incluso dice que Dios le dijo a Moisés, agarra a los jefes de la tribu y a los príncipes y dile que cada uno de ellos vaya y mate a los que se contaminaron con la madianita. Israelita matando a israelita. 24.000 murieron. Y dice que cuando estaban a la puerta del tabernáculo llorando, ¿quién estaba? Moisés, los sacerdotes, los levitas, el pueblo todo que estaba arrepentido estaba llorando delante del tabernáculo. ¿Qué estaban haciendo? Un ritual. Pidiendo perdón, Padre, perdona. Mataban la vaquita y la ovejita, Señor, una ofrenda de perdón, de expiación. Esos son los rituales. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo delante de Dios. Perdona, Padre, los pecados que hemos cometido. Y llorando porque estaban arrepentidos de sus pecados. Justo cuando ellos están en ese ritual, Es cuando entra. dice que pasa un jefe de una tribu, la tribu de Simeón, y pasa con una princesa de Madián, coqueteando, y se van a la tienda cuando el pueblo estaba pidiendo perdón por los pecados. Y él viene, el atrevido, con una madianita por al frente del pueblo, y dice que Pinjas lo vio y le entró un celo acá. Y agarró una lanza. Ya estaba apagado, supuestamente. Bueno, y agarró una lanza y salió corriendo y lo atravesó a la israelita y al madiano. ¿No? Y dice que de ahí es que Dios dijo, Pinjas ha detenido la furia que yo tenía contra los hijos de Israel, porque ha sentido un celo santo de hacer lo correcto delante de mí. Y por eso que Dios lo honra a Pinjas y establece el sacerdote para siempre con este hombre. De generación en generación. ¿Pero qué estaba haciendo en Israel? Un rito. ¿Y qué empezó a hacer Israel antes de pedir perdón? Un rito. Con Baal peor, un dios pagano. Por eso es que vino la furia de Yahweh. Porque Yahweh es celoso. Y Yahweh no comparte su adoración con otro dios. O sea, Dios Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, Jesucristo,
no comparte su adoración con otros dioses. ¿Cuál es el primer mandamiento? No, por favor, hoy erran todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ese es el mayor mandamiento. Después amarás al prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, Él no comparte la gloria con nadie. Y este pueblo de Israel dice que comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas mujeres, las moabitas, dice que invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Qué fueron a hacer entonces los israelitas? ¿Y qué hacen? Rituales. Sacrifican, comen inmundo, comen cosas que no tienen. Y aparte de eso, de sacrificio, tenían relaciones sexuales delante de Dios, a la vista de todos. Eso es lo que hacían los madianitas, los que sacrificaban a Baal, peor. Y ahí se había contaminado el pueblo de Dios, un pueblo como ustedes y como yo, se contaminó haciendo eso. ¿Cómo no se va a enojar Dios? Decime tú. Decime tú. Claro que se enoja. Fueron a hacer culto a un Dios que no era Dios. Y ahí ven la diferencia del culto de Dios al culto de los dioses paganos, ¿no? ¿Vieron el culto de Dios cuál es? Adoración, alabanza, agradecimiento, un corazón entregado. ¿Y cuáles son las adoraciones a otros dioses? Cochinada tras cochinada. Inmundicia tras inmundicia. Idolatría tras idolatría. Cosas que Dios aborrece y abomina su alma, dice. Entonces vemos que rito, la palabra ritual viene de rito y significa costumbre o ceremonia. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Una ceremonia, una exaltación a Dios, ¿o no? Cuando tú te servís en un culto a adorar a Dios, estás haciendo una ceremonia, celebrándolo. Y ahí viene la palabra ceremonia, celebrar. Un conjunto de reglas para el culto y ceremonia religiosa. Eso significa, en la Real Academia Española, en el diccionario dice eso. Lo que significa rito. Un conjunto de reglas para el culto y ceremonia religiosa. Bíblicamente hablando, ¿qué significa ritual? Donde tus pensamientos, tus comportamientos y tus acciones honren al Eterno. Bíblicamente lo que significa, donde tus pensamientos, tus comportamientos y tus acciones honren al Eterno. Eso es un ritual. Dios nos manda a nosotros que hagamos un ritual los sábados, hermano. ¿No? ¿Por qué no? A ver. Porque Él dice que vivamos una vida santa para Él. Quiere decir que nuestra vida tiene que ser una forma de adoración delante de Él. Nos levantamos, buscamos su presencia, oramos, leemos su palabra, comemos como Dios nos manda, nos comportamos como Dios nos manda, hacemos como Dios manda. ¿Qué es eso? Un ritual. No le estoy diciendo qué es lo que significa ritual. Se le estoy diciendo que es donde tus pensamientos, comportamientos y acciones, lo que tú haces, honren al Señor. Entonces, cuando nos levantamos corriendo así, nos fuimos a trabajar, nos fuimos a estudiar. No, nos levantamos, lo primero que hacemos ¿qué? Oramos. Quiere decir que tus pensamientos los estás llevando a Dios. Lo primero es el ritual. ¿Vieron? En la vida de nosotros es un ritual. La vida es un ritual. ¿Comporta? Pensamos. Los pensamientos. El comportamiento, ¿cómo nos comportamos? Como Dios manda. Entonces ahí estamos, dos cosas del ritual. Y el otro, las acciones, o sea, cómo hacemos en el día. ¿Cómo queremos o como Dios manda? Entonces, ¿qué estás haciendo? Las tres cosas. Pensamiento, comportamiento y acciones. Todos los días. Todos los días tenemos lo mismo. O vos te levantás un día y decís, bueno, hoy no voy a hacer nada. Y te quedás ahí 24 horas. No. Tenés pensamientos, tenés acciones y tenés comportamientos durante el día. Ahora, ¿cómo están tus comportamientos? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Y cómo están tus acciones durante el día? Eso significa.
Hay gente que dice, la Biblia lo dice o no, que sus pensamientos están de continuo al ¿qué? Al mal. ¿Qué están haciendo? Sus pensamientos, comportamientos y actitudes, ¿a quién están rindiéndole culto? Al mal. ¿Se entiende el enfoque? El enfoque de Pinja, ¿dónde estaba pensando este hombre? ¿Qué estaba pensando? Ay, perdóname, Padre, pensamiento. Perdona los pecados del pueblo, Padre. La acción, ¿cuál es? Ir al tabernáculo, a la iglesia, para que entiendamos. Ir a la iglesia y ahí, Padre, perdona, Padre. Las acciones, los pensamientos y los comportamientos estaban honrando ¿a quién? A Dios. Ahora, el comportamiento de Zimri es el que pecó, el israelita que pecó. Sí. El pensamiento, la actitud, el comportamiento y el pensamiento de Zimri, ¿dónde estaban? En llevar a agarrarme esa medianita y llevármela para la habitación y besito, besito. En eso estaban los pensamientos. ¿Estaban alineados a lo de Dios? Bueno, ahora llévenlo ustedes a sus acciones, sus pensamientos y sus actitudes diarias. Llévenlo. ¿Estamos honrando a Dios? Para pensar, Para pensar. ¿Dónde están nuestros pensamientos, comportamientos, acciones? ¿Honran al Eterno o no honran al Eterno? Quiero que entiendan acá. Estamos hablando ritualmente. En Jeremías 10:3 dice así: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Qué dijimos que significa rito? Para que entiendan la palabra de Dios por completamente. ¿Qué significa rito? Pensamiento. Costumbre y ceremonia, eso significa rito. O un conjunto de reglas para un culto o ceremonia religiosa, eso significa rito. Y acá dice, Jeremías 10:3 dice, porque la costumbre, los ritos, para que entiendan, los rituales de los pueblos del mundo son ¿qué? Vanidad. ¿Lo tenés ahí el versículo o no? Léelo. Fuerte, claro, así se escucha. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque que cortaron, obra de mano de artífice, con buril. ¿Y ahí qué hacen a la leña? Le dan una forma Con plata y oro la adornan, y, con clavos y martillo la firman, para que no se mueva, y la adoran. y la adoran. Y ahí tenés las estatuas, las imágenes, todo eso es lo que hace. Y es vanidad. ¿Qué es vanidad? Lo que perece. Eso es palabra vanidad. Y acá dice clarito, porque las costumbres, los ritos del mundo son vanidad. Primera de Corintios 15:33 dice, escuchen esto, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Entonces las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, corrompen los buenos ritos, porque esto es un ritual. Y cuando viene una persona que dice, eso no lo tenés que hacer, eso no te sirve para nada, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees la palabra? ¿Para qué orás? Esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es buena costumbre que honra y glorifica el nombre de Yahweh. ¿Se entiende que cuando vos